siento bien honrada con sus pastores, Pastor Harold, Pastora Jenny. Muchísimas gracias por haberme dejado, ¿verdad? Este privilegio de poder ministrar a su iglesia, a la congregación que el Señor ha puesto en sus manos. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Cuando un pastor invita a otra persona que traiga palabra, eso es algo bien serio. Por tanto, yo me siento privilegiada de poder estar aquí. Fue un placer tremendo el poder haber estado con ustedes, mujeres de Dios, en estos 2 días. Realmente fue maravilloso lo que el Señor hizo. Siempre Dios nos sorprende, ¿verdad que sí? Siempre el Señor, como la canción que podíamos cantar esta mañana, tú superas todo. Porque a veces uno tiene como algo en mente, pero siempre el Señor supera más allá de nuestras expectativas. Él es el grande, Él es el maravilloso, el Dios perfecto, bondadoso, maravilloso. Y estoy enamorada de Él. Yo, cada día que pasa, cada año que pasa, caminar con el Señor realmente es algo que yo oigo a veces que hay personas como que se apagan en el tiempo de caminar con el Señor, pero cuando tú realmente le conoces a Él, cada vez que le conoces más, te vas a enamorar más de Él. Y yo les exhorto a eso. Soy una apasionada por la presencia del Señor y es un privilegio poder compartir su palabra. Voy a pedirles que busquen sus Biblias en Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, el verso 23. Y yo sé que ese es un verso que la mayoría conocemos. Dice así la palabra del Señor, ¿sí lo tienen? Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que Él le adoren. Quiero volverlo a leer otra vez para hacer énfasis en esta palabra. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Padre, al comentar tu palabra, al compartir tu palabra en este precioso día, en esta preciosa congregación, que sea tu Santo Espíritu fluyendo y trayendo esta palabra a nuestras vidas, a nuestros espíritus, a nuestros corazones. Que tú traigas una palabra que nos exhorte, una palabra que nos consuele, una palabra que nos edifique. Espíritu Santo de Dios, fluye como tú quieras hacerlo. Háblanos de la manera que tú quieras hacerlo. Estamos a la expectativa, abiertos de corazón a recibir tu impartición, lo que tú quieres darnos en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una expresión, ¿verdad? Y el tema de hoy es en espíritu y en verdad. Creo que es un tema que quizás mucho hemos escuchado de diferentes predicadores, y sobre todo hoy cuando las redes sociales, ¿verdad?, nos dan acceso a escuchar cualquier cantidad de cosas. Es un tema que de verdad es bastante conocido. Así que no pretendo traer algo aquí como nuevo, pero sí traer algo fresco, ¿verdad?, de parte del Señor, que pueda ubicarnos, que pueda realmente motivarnos y que pueda realmente traer ese llamado, ese despertar, el llamado a nuestro corazón. Todos nosotros hemos sido creados para alabarle. Esa fue la razón principal por la que el Padre creó a Adán, para tener comunión con Él, para tener intimidad con Él, para tener una relación con Él. Y el Señor se lo dejaba saber a través del profeta a la nación, ¿verdad? De Israel le decía, yo los he creado para mí, los he creado para la alabanza de mi gloria. Este pueblo he creado para mí. Ahora nosotros sabemos que Dios no es un Dios de una nación, que solamente no es Dios de Israel. Dios es el Dios de todas las naciones, porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios creador de toda la humanidad. Pero en ese tiempo Dios estaba levantando una nación, y una de las visiones de Dios con la nación, o lo que palpitaba en el corazón de Dios, era tener un reino. Y Él se los dejaba saber a Israel: si ustedes obedecen mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro y van a ser un reino de sacerdotes, de gente santa. Y cuando Él quería formar toda una nación como un sacerdocio,
usted y yo sabemos que un sacerdote es aquel que le ministra primeramente a Dios y que en segundo lugar le ministra al pueblo. Así que Dios quería que toda la nación fuese una nación que le ministrara a Él, que fuese un sacerdocio santo. Pues sabemos que ese deseo del corazón de Dios no se pudo cumplir con la nación de Israel, porque vemos ahí mismo que tan pronto Dios habló eso y tan pronto Dios trajo la palabra y la ley, tan pronto ellos se desviaron y comenzaron a adorar ídolos y se desvió su corazón. Y en aquel entonces, ¿verdad? Moisés, cuando baja de la montaña, de haber recibido la ley de Dios y ve lo que estaba pasando, el desenfreno que estaba ocurriendo con la nación, él dijo: júntense conmigo los que están por el Señor. Y solamente la tribu de Leví fue la que se unió con Moisés. Y en ellos, ¿verdad? Fue que el Señor continuó. Entonces la tribu de Leví, bueno, los conocidos levitas, que era como que la tribu que ministraba al Señor. Pero el deseo del corazón de Dios no era que una sola tribu le ministrara a Él. Él quería toda una nación, un sacerdocio santo. Ahora, el deseo del corazón de Dios no se cumple en Israel, pero se cumple en la iglesia. Por eso es que a través del apóstol Pedro, el Señor nos dice: mas ustedes son ese linaje escogido, ustedes son nación santa, ustedes son un real sacerdocio, porque ya no somos una tribu, somos el cuerpo de Cristo y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces tú y yo hemos sido llamados para ministrar el corazón de Dios, para ministrarle en adoración, para ministrarle en ofrendas y ministrar al pueblo. Ciertamente dentro del cuerpo de Cristo el Señor ha establecido pastores, ¿verdad?, que nos guíen en el rebaño, pero los pastores no somos los únicos llamados a ministrar a Dios. Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor la que está llamada a ser una adoradora. Tenemos también, ¿verdad?, el concepto o la mentalidad de que cuando hablamos de adoración, inmediatamente instrumentos y canto. Los adoradores, los que cantan, ¿verdad?, y los que tocan un instrumento. Y a veces como que nos sentimos, si usted no toca un instrumento o si usted no canta, canta de medio desafinado. Hay un pastor que dice por ahí que él no toca ni el timbre, porque toca el timbre y se desafina, ¿verdad? Pero entonces usted se dice: no, yo soy así, toco el timbre y se desafina, yo no califico para ser adorador. Pero la adoración no tiene o no está limitada con la parte artística, que es la musical y la vocal, la danza, ¿verdad? Como nos exhorta la palabra, adorar a Dios con toda esta expresión de arte. Y no fue tampoco un invento del hombre, fue invento del Señor. Él es el artista por excelencia. Amén. La música fue creada por Dios, la danza fue creada por Dios y todo lo hizo para su gloria, para la alabanza de su gloria. Entonces venimos a este texto base donde el Señor Jesucristo es el que está hablando y Él está diciendo a esta mujer, a la mujer samaritana: mira, llega la hora, este es el tiempo en que los verdaderos adoradores, o sea, Él hace una diferencia, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, si el Señor está hablando de verdaderos adoradores, es porque hay falsos adoradores, ¿sí? Porque si no dijera solamente adoradores, ¿verdad? Es el tiempo y la hora donde los adoradores adoren al Padre. Pero el Señor Jesucristo está haciendo una especificación allí. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y cuando el Señor Jesús está anunciando un nuevo tiempo, porque Él está diciendo: la hora viene y este es el tiempo. Ese tiempo todavía está vigente para ti y para mí como iglesia. Este es el tiempo en donde los verdaderos adoradores adoramos al Padre. Ahora hay algo que me llama mucho la atención y es que dice que el Padre, tales adoradores busca que le adoren. En toda la Biblia solamente yo he encontrado dos tipos de gente que Dios busca. Uno es el intercesor, porque Él dice: yo busqué hombre que se pusiese en la brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no encontré uno. Y la segunda vez es: el Padre busca adoradores. Dos tipos de personas: intercesores y adoradores. ¿Y por qué será eso? Porque todos hemos sido llamados a interceder y adorar. Son dos funciones, ¿verdad?, espirituales, que como sacerdocio santo, como nación santa, que hemos sido llamados y establecidos por el Señor, como casa espiritual, como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos desarrollar.
Y Dios no está buscando pastores, Dios no busca evangelistas, Dios los establece, los llama y los establece, porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía el plan para cada quien, ¿verdad? Y Dios establece a unos en un ministerio y establece al otro. Pero buscar, ¿por qué buscar? Porque la adoración y la intercesión, aunque quiero hacer el énfasis es en la adoración es algo voluntario. Usted decide adorar o no adorar. Ahora, el Padre está buscando adoradores, no adoración, porque en los cielos, en la dimensión de los cielos, 24/7, y no podríamos decir 24/7 porque en la eternidad no hay dimensión de tiempo, pero para que lo podamos entender, ¿verdad? 24/7 el Padre tiene adoración, pero el Padre sigue buscando adoradores. Entonces, no es adoración lo que el Padre busca, Él está buscando adoradores, y cuando Él busca adoradores, Él está buscando gente con un corazón dispuesto. Ahora, hacíamos mucho énfasis en el tiempo del retiro de que adoración y la base de la adoración, como dije antes, no es el canto, no es la música, es la obediencia. Porque el profeta Samuel le habló al rey Saúl diciéndole: ¿se complace el Señor tanto en que le ofrezcas sacrificios, ofrendas quemadas, o en que escuches su voz y le obedezcas? Y le dijo: ciertamente mejor que los sacrificios es la obediencia. Entonces, en aquel entonces la manera de adorar a Dios era ofreciendo sacrificios, trayendo alabanzas, ¿verdad? Trayendo holocaustos y sacrificando en el altar. Pero tú y yo sabemos que en este tiempo eso ya no es necesario, porque el sacrificio perfecto fue Jesús. Es Jesús y seguirá siendo Jesús. Él es el sacrificio perfecto, y una vez que ese sacrificio perfecto satisfizo la demanda de Dios, el estándar de Dios de santidad, de justicia, ¿verdad? Entonces se nos abre la puerta a través de esa sangre preciosa a que tú y yo tengamos acceso al trono de la gracia y podamos ministrar el corazón de Dios. Entonces tenemos un acceso poderoso. El pastor oraba esta mañana y decía: Señor, gracias por el acceso que tenemos. Porque a veces no estamos conscientes, a veces pensamos que estamos tan enfocados en nuestras debilidades o en nuestras fallas, que pensamos que no tenemos acceso a la presencia de Dios. Y por eso a veces decimos: pastor, ore por mí, que el Señor lo oye más a usted que a mí, ¿verdad? Porque estamos enfocados en nosotros. Pero amado, yo quiero decirte que la sangre de Jesucristo abrió el camino para que tú y yo viniéramos con confianza delante de su misma presencia. Usted tiene acceso al trono del Padre, al trono del Creador del universo, del Creador de los cielos y la tierra. Esa sangre perfecta es la que nos habilita a nosotros para poder venir y adorar en espíritu y verdad. Quiero hablar un poquito de lo que es entonces adorar en espíritu. ¿Por qué es en espíritu? ¿Por qué Dios o por qué el Señor en este caso está diciendo, ¿verdad?, que los adoradores adoren en espíritu y verdad? ¿Por qué hace énfasis? Porque antes, o el sistema cultural de ellos, de la nación de Israel, ¿verdad?, era un sistema de ritos. Y Jesús está trayendo un nuevo tiempo y le dice: la hora es cuando los verdaderos adoradores van a empezar a adorar en espíritu y verdad. Entonces es en espíritu porque sencilla y llanamente Dios es espíritu. Entonces, para poder ministrarle a Dios, tiene que ser desde el espíritu. Dios es espíritu. Número 1, entonces implica que la adoración es un acto espiritual. La adoración no es un rito. No son ciertas posturas, no tiene que ver con posturas externas, aunque sí, lógicamente, ¿verdad? Pero la adoración es un acto completamente espiritual, no es un ritual. Y la adoración surge de una relación espiritual. Si usted tiene un espíritu, porque usted tiene un espíritu, si usted como ser humano, ¿verdad?, tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Y la manera o la forma o desde donde le ministramos a Dios no es desde nuestra alma, es desde nuestro espíritu. ¿Nuestra alma está involucrada? Claro que sí. Nuestra alma, ¿verdad?, tiene emociones, intelecto y voluntad. ¿Está involucrada el alma? Sí. Pero la adoración surge del espíritu.
¿Puede estar involucrado nuestro cuerpo? Sí, porque podemos postrarnos, podemos arrodillarnos, podemos dar palmadas, ¿verdad? Podemos levantar nuestras manos a través de nuestro cuerpo, no de puerco, a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Podemos expresar alabanza con nuestra voz. Entonces nuestro cuerpo está involucrado. Pero si no viene desde el espíritu, no es adoración, porque la adoración es en espíritu. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que a veces nos centramos como mucho en las posturas externas, ¿verdad? Porque podemos tener las manos levantadas y pensar los frijoles que dejé ahí en la cocina, Señor, que no se quemen, ¿verdad? A lo mejor usted se ríe porque le ha pasado. Entonces dice, wow, la hermana, qué tremenda, ¿verdad? Qué tremenda adoración, tiene esas manos allí levantadas y los ojos cerrados y está pensando en los frijoles. ¿Usted se cree que eso es adoración? Adoración, ¿verdad que no? Como un pastor una vez nos contó que cuando él estaba como de 12 años y dice que él veía que la gente pasaba al altar y lloraba. Y él se preguntaba, ¿por qué lloran? Yo voy allí y no lloro. ¿Y por qué todos lloran? Entonces un día se propuso y dijo, este domingo yo voy a llorar. Entonces él pasó al altar y entonces, bueno, no sentía nada y él dijo, pues yo voy a llorar. Y dice que él conscientemente, mira cómo son, ¿no? Conscientemente se acordó de que una vez su hermano mayor le había quitado el carrito que él más quería. Y empezó a pensar en eso y se puso a llorar en el altar. Y la gente, oh, wow, cómo, ¿verdad? Está tocado el niño consagrado, ¿verdad? Tendemos a juzgar las posturas externas porque se parecen. Pero cualquier adoración, sea posturas de cuerpos, de cánticos, de música, de danza, si no surge del espíritu, no es adoración, no es verdadera adoración. Entonces es importante que esta adoración surja de una relación que tú y yo tengamos con el Señor. Ahora, es importante que tu espíritu esté vivo, porque un espíritu muerto no puede adorar. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que si nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y la única manera de pasar de muerte espiritual a vida es recibiendo la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. La palabra establece que una vez que nosotros confesamos eso con nuestra boca, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo en tu espíritu se hacen uno. Dice la Biblia que el que se une a Cristo es un espíritu con Él. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu espíritu y viene a mi espíritu, lo que hace es traernos el Zoe de Dios, la vida de Dios a tu espíritu. Y es lo que se llama el nuevo nacimiento. Y es cuando tu espíritu, mi espíritu, es vivificado, tiene vida. Y entonces ahí estamos capacitados, habilitados para poder adorar. Porque a fin de cuentas, para eso Dios nos creó. Podemos tener muchas funciones y diferentes funciones. Podemos servir al Señor de muchas maneras. Dios es un Dios de mucha diversidad. Pero a la final, en la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a adorarle. Vamos a adorarle. Entonces tú y yo hemos sido llamados a adorarle en espíritu y verdad. Necesitamos un Dios, necesitamos un espíritu vivo dentro de nosotros para poder adorar. Entonces la adoración espiritual o la adoración en espíritu viene de la relación que tenemos con el Señor. Es una adoración relacional, ¿verdad? Donde el que adora debe conocer a quien adora. No podemos adorar a quien no conocemos. Pasó con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que un día paseando por allí vio en Atenas unos diferentes altares y a diferentes dioses, y en uno tenía como un rótulo, digámoslo de esa manera, que decía al Dios no conocido. O sea, ellos lo ponían ahí por si acaso, había otro Dios que había que adorar, ¿verdad? Mucha gente adora al Dios que no conoce, adoran muchas cosas. Todos los seres humanos, cristianos, budistas, satanistas, musulmanes, todos adoramos a algo o a alguien. Porque Dios nos creó, Dios dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y en nuestro espíritu, como es eterno, hay una sed de adorar. Y si no conocemos al Dios verdadero de una manera espiritual, de una manera relacional, usted y yo vamos a adorar cualquier cosa. Aún los ateos son adoradores. No de Dios, pero adoran algo, adoran a alguien. Hay gente que adora su carrera, su posición social, su estatus, que adoran el cónyuge, adoran sus hijos, adoran el dinero. Hay gente que adora sus carros,
sus casas, títulos, que se adoran a sí mismos. Entonces todos somos adoradores. Por eso creo que el Señor hizo también el énfasis. Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Entonces la adoración es relacional. El Señor le dijo a la mujer samaritana ahí mismo en ese capítulo 4, en el verso 22, le dice: ustedes adoran lo que no saben. Y le está hablando a los judíos. Está hablando a los samaritanos, pero en cierta forma ellos conocían también, porque ellos tenían una mezcla. Ellos conocían la verdad, pero se habían mezclado. Y se parece también a veces a la iglesia. Yo a veces digo, nosotros somos a veces como samaritanos. Conocemos la verdad, tenemos la palabra, y a veces lo mezclamos con tantas cosas paganas. A veces vemos tantas cosas, mezclas paganas dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia del Señor. Y el Señor le está diciendo: ustedes adoran lo que no saben. Dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Entonces, en la medida que yo más conozco al Señor, en la medida que usted conoce más al Señor, usted le va a adorar más, porque le va a conocer, porque la adoración es relacional. Su nivel de adoración va a estar determinado del nivel en que lo conoce a Él. Su nivel, su profundidad de adoración va a estar íntimamente relacionada a la manera en que usted conoce al Señor. Si usted conoce a Dios de oídas, ¿verdad? Como había dicho Job, de oídas te había oído. Usted va a adorar de una manera muy superficial, porque lo conoce poco, lo conoce según lo que ha oído de otros. Pero si usted lo conoce de una manera espiritual, si usted ha tenido un encuentro de espíritu a espíritu con el Señor, y usted comienza a caminar con Dios y a tener experiencias con Dios, usted va a empezar a conocer facetas del corazón de Dios, y en esa medida usted lo va a adorar, porque ya no solamente lo va a conocer como el Salvador, aquel que limpió mis pecados, que me perdonó y que me dio entrada a la vida eterna, sino que usted entonces va a conocer a un Padre. Y cuando usted conoce el corazón de Dios como Padre, usted tiene seguridad dentro de usted. No hay nada que lo pueda perturbar, porque usted sabe que tiene un Padre bueno, que vela por usted, que cuida, que provee, porque Dios es un Padre responsable. Pero si usted lo conoce de oídas y usted le dice, y usted le falta algo y usted está angustiado, no te preocupes, Dios proveerá. Y usted dice: sí, Dios proveerá, pero sigue con su angustia. ¿Por qué? Porque no lo cree, no lo ha conocido. No lo ha vivenciado, lo conoce de oídas. O si conoce realmente el amor de Dios, usted en medio de la prueba más oscura, usted va a estar confiado, porque sabe que Dios le ama y que Dios no lo va a dejar en esa condición. Que si está pasando por eso, el Señor de alguna manera tiene el control y que Dios le va a dar la salida. Pero si usted no conoce el amor de Dios, usted va a tener temor de lo que va a pasar con su vida. Y todos conocemos que Dios es amor, ¿verdad que sí? Siempre pongo este ejemplo porque me parece tan práctico. Si yo digo, levanten la mano quienes saben o quienes han oído, quienes saben que Dios es amor, toditos vamos a levantar la mano. Pero si yo les pregunto, ¿usted vive el amor de Dios? ¿Usted lo experimenta? ¿Y cómo se sabe eso? En los momentos difíciles, en los momentos que nos va bien. En los momentos más difíciles, cuando usted puede estar pasando por el tiempo más fuerte, la tormenta más dura, y usted sabe: estoy confiado, estoy en las manos de Dios, porque sé que Dios me ama, porque sé que Él me ha prometido nunca dejarme, nunca abandonarme, y por eso en medio de la noche oscura usted puede adorar a Dios porque le conoce. Si usted deja de adorar a Dios en los momentos difíciles, usted no le ha conocido. ¿Sí ven? Entonces la adoración es relacional, es completamente relacional. Él dice: acercaos, ¿verdad? A mí, y yo me voy a acercar a vosotros. En la medida que yo decido buscarle, Dios se va a acercar. Aunque Él siempre toma la iniciativa, porque dice que Él pone el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Y Él nos está llamando. Dios es un Dios que nos atrae con su espíritu, nos atrae con cuerdas de amor, porque Él quiere mostrarse. Más interesados que nosotros conocer al Señor, Él está interesado en revelarse, en darse a conocer, en que le conozcan. Entonces, a medida que tú y yo nos acercamos a Él, no religiosamente, sino de espíritu a espíritu, y mismo: Señor, aquí está mi corazón. Quizás no sé ni cómo hacerlo, no sé ni qué decir, pero sé que tu espíritu está en mí, guíame.
quiero conocerte más, quiero ser ese adorador que tú estás buscando. Él lo va a hacer y te va a desarrollar en un corazón de adorador y te va a nacer una pasión, que eso nunca, no habrá ninguna tribulación, ninguna prueba que pueda apagar esa llama dentro de tu corazón, porque le conoces a Él, ¿verdad? En segundo lugar, entonces, esta adoración tiene que ver con la obediencia a Dios. El Señor dijo en Juan 15, le dijo a sus discípulos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. No los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces nos gusta decir, y a veces ahí cantamos, ¿verdad? Soy amigo de Dios, y sí, Dios es mi amigo. Sí, es cierto, Dios es mi amigo. El asunto aquí es, ¿eres tú amigo de Dios? ¿Eres tú amiga de Dios? ¿Soy yo amiga de Dios? Pero Él dice aquí que son mis amigos si hacen lo que yo os mando. ¿Qué tiene que ver eso con la adoración? Que como es relacional, tiene que haber una obediencia. Mi relación con Dios está completamente basada en mi obediencia a Él. No puedo tener una buena relación con Dios si estoy en desobediencia. Es imposible. Usted se imagina tener un amigo, ¿verdad?, que siempre lo irrespeta. Que por ejemplo usted le dice, no llames a mi casa a las 11 de la noche, a las 11 es que llamo. Y se lo vuelves a decir y vuelve a llamarte a las 11. Ok, no, tiene que haber, ¿verdad?, una sujeción. En el caso de amigos, ¿verdad?, es una relación, por decirlo así, colateral. Pero con el caso del Señor, porque Él es el Señor, tiene que haber una relación de obediencia. No puedo tener buena relación con Dios si no estoy en obediencia. No puedo tener una buena relación con Dios si estoy en rebeldía. Si yo estoy levantando mis manos y estoy cantando un coro muy bonito, pero estoy en rebelión, ¿puede ser eso adoración en espíritu? ¿Cuántos dicen aleluya? O ay, ay, ay. ¿Verdad? Sí, porque a veces uno predica, ¿verdad?, cosas que la gente se emociona y amén, lo arrebato y toma, ¿verdad? Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, dice, ay, ay, ay. Entonces, la adoración tiene que ver con nuestra relación, y nuestra relación va a depender de nuestro nivel de obediencia al Señor. Ahí les ponía un ejemplo a nuestras hermanas allá de que como padres, ¿cuántos son padres aquí? Y yo creo que lo que más satisface el corazón de un padre, yo soy madre de dos hermosos muchachos, ¿verdad? Y lo que más satisface el corazón de uno es la obediencia del hijo. La obediencia del hijo. No hay más nada. Pero yo les ponía el ejemplo, imagínense el Día de los Padres, ahorita va a venir el Día de los Padres, que usted, su hijo, dice, papá, tú eres el mejor papá del mundo. Y usted dice, wow, eso llena mi corazón. Papá, no hay mejor padre que tú. Le doy tantas gracias a Dios que fuiste tú el escogido por ser mi papá. Y usted, wow, se siente. Pero cada vez que usted le manda a hacer algo, dice, no, papá, lo siento, yo no voy a hacer eso. Manda a mi hermano. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué prefiere que le digan? ¿Usted es el mejor padre del mundo o que le obedezcan? Es exactamente así con el corazón de Dios. Le podemos decir al Señor, Señor, tú eres lo más maravilloso, porque en realidad lo es. Que el Señor te diga, hijo, yo quiero que hagas algo tan sencillo como de repente llama a esta persona, ayúdala, habla con el pastor, ponte a sus órdenes. No, Señor, no me quiero comprometer con la iglesia. No, déjalo hasta ahí. Pero tú eres maravilloso, Dios, eres grandioso. Hijo, pero ve, te estoy llamando, ve a servir. Ay, Señor, envía a mi hermano, aquel está más desocupado, yo no tengo tanto tiempo. Pero qué hermoso eres, Señor, ¿verdad? Entonces, adoración tiene que ver con relación, y relación tiene que ver con obediencia. No podemos ser adoradores en espíritu y verdad si nuestro corazón realmente no está rendido a obedecer a Dios. Y a veces lo hacemos es porque no conocemos quién es Él. Decimos que Él es Señor, pero no entendemos lo que significa la palabra Señor. Porque para nuestra cultura Señor es cualquiera. Todos ustedes, hombres de Dios, son señores. Se le puede decir Señor fulano, ¿verdad? Y entonces usamos como que el término Señor para Jesucristo, y como que en nuestra manera de pensar, ¿verdad?, es como que casi lo mismo. Pero si nosotros entendiésemos lo que realmente significa Señor, que es dueño, amo absoluto. Cada vez que usted le dice, Cristo, tú eres mi Señor, tú le estás diciendo, tú eres mi amo, mi dueño.
y que yo sepa, ¿verdad? Que el amo es el que tiene toda la autoridad. Como nosotros hemos nacido en libertad, nunca hemos experimentado la esclavitud, tampoco tenemos este concepto muy claro, pero si nosotros somos esclavos de Jesucristo, no podemos decirle a Dios no a lo que Él nos mande, porque un esclavo hace lo que dice su Señor. Sea que opine diferente, sea que piense diferente, el amo es el que manda. Ahora, gracias a Dios no tenemos un Dios autoritario, sino imagínense, todos nosotros estuviésemos, ¿verdad? Allí triturados en el piso, quemados por rayos y truenos y centellas. Gracias a Dios, Dios no es así. Dios es un Dios de gracia y misericordia y es un Padre bien paciente que va trabajando poco a poco en nuestro corazón hasta llevarnos a ese nivel de obediencia. La palabra de Dios dice que Jesucristo como hijo tuvo que aprender la obediencia. Imagínense que todo lo que pasó Jesús en la tierra, todo el rechazo, todos los dolores, toda la traición, todo lo que vivió, dice la Biblia, que fue para que él aprendiera a ser obediente. Imagínense, ese Señor pasó por eso, ¿cuánto más tú y yo, que venimos de una naturaleza rebelde? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y no podemos excusarnos y decir, ay Señor, es que tú conoces que soy rebelde. No, tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos transforma. Y la transformación de Dios en nuestra vida es limitada por lo que nosotros le permitimos. Qué tremendo eso, ¿no? Dios puede hacerlo al instante, Dios puede transformar nuestros corazones así. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación, un corazón rendido, un corazón que voluntariamente dice, Señor, heme aquí, aquí estoy. Adorar en verdad tiene que ver entonces con la palabra. Hay un concepto hebreo de adoración que dice así: antes de que ya lo hayas dicho, yo ya he obedecido. Lo vuelvo a leer. Antes de que lo hayas dicho, ya yo he obedecido. ¿Usted se imagina que usted y yo podemos llegar a ese nivel? Que le podemos decir al Señor, Señor, antes de que lo digas ya yo te obedecí. ¿Qué quiere decir eso? Mi corazón está ready, está listo para cualquier cosa que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Pero no sí tan emocionales como somos los latinos, ¿verdad? Que a veces llorando, oh, lo que tú me pidas, Señor. Ve a la vecina y predícala, no, Señor, tú sabes que yo no, ¿verdad? Somos bien emocionales a la hora de expresar nuestra adoración, pero no vivimos lo que cantamos, no vivimos muchas veces lo que decimos. Y adoración tiene que ver con, entonces, en verdad, dicen espíritu y verdad. Jesús le dijo al Padre, tu palabra es verdad. Esa verdad, esa palabra, sabemos que es Jesús. En el principio Él era el verbo, ¿verdad? Él es el verbo y el verbo era Dios. Jesús es la palabra de Dios. Yo concibo que adorar en verdad no es adorar, no solamente es adorar conforme a la palabra, por supuesto que sí, pero es conforme a la vida de Cristo. Yo siempre digo esto cuando hablo de adoración. Casi siempre que hablamos de adoración sacamos a David, ¿verdad? El perfecto adorador, el máximo adorador. Pero para mí no fue David el máximo adorador, ni el modelo más grande. Fue uno de los grandes, sí. Pero para mí el más grande es Jesucristo. Es Jesús, Él es nuestro modelo en todo. Entonces para mí adorar en verdad es adorar conforme Cristo adoró al Padre. Y yo quiero compartirles en Filipenses 2, 5, 8 y ver cómo es que entonces Jesús adoró. Es que Jesús estaba tocando algún instrumento, cantó bonito. No se trata de eso. Se trató de cómo vivió su vida. En Filipenses 2, 5, 8 dice, número 1, que Jesús se despojó de sí mismo. Tomó la forma de siervo, siendo que un rey, siendo el Señor, Él se humilló y dice que se despojó de sí mismo. Ahora, esto es bien tremendo. ¿Saben por qué? Porque si Jesús no se despoja de sí mismo, Él no hubiese podido adorar al Padre. Se hubiese adorado a sí mismo, porque Él era Dios y es Dios. Él tuvo que despojarse de su divinidad, tuvo que despojarse de sí mismo para convertirse en un siervo y poder adorar al Padre y poder dejarnos un modelo de adoración a Dios. Si Él, siendo rey, pudo despojarse de sí mismo para poder adorar, ¿cuánto más tenemos que despojarnos nosotros de nosotros mismos? A veces tenemos tantas posturas, tantas ideas, tantas cosas, paradigmas mentales que no nos permiten realmente darle la adoración que Dios se merece. Luego dice allí que
Ok, perdón que aquí me perdí. En Filipenses 2, 5, 8. Ok, en Filipenses también 3, 7, 8 dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esta palabra conocimiento no tiene que ver con conocimiento intelectual. Esta palabra conocimiento es una palabra que habla en la palabra de tener una relación íntima. En otras palabras, adoración. Dice, todo lo tengo por basura. Por amor a mi Señor lo he perdido todo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Oigo hoy en este tiempo en la iglesia que cada vez que se hace un llamado como que se le pone toda una oferta, ¿verdad? Aquí que el Señor te llama y te va a mandar a las naciones y te voy a hacer famoso y vas a tener canal de TV y vas a tener radio y todo como que, y yo no digo que no sea el Señor, pero todo como que la fama es hacia el hombre de Dios o la mujer de Dios, ¿sí? Pero yo veo un hombre, un apóstol con un corazón de adorador que dijo, yo lo pierdo todo por él, no lo gano todo por él, lo pierdo todo por amor a él. No es que voy a servirle a Jesús por lo que me está ofreciendo en recompensa, sino que estoy dispuesto a perderlo todo, a tenerlo por basura. Ahora, Pablo era un hombre que tenía un estatus social, intelectual, era un hombre muy preparado. No era como Pedro, que era un pescador. Él tenía cosas que perder que quizás le inflaran el ego o que para él fuesen importantes. Pero él dijo, todo lo tengo por basura, con tal de conocer, de intimar con mi Cristo, de amarlo, de adorarlo. Estoy dispuesto a todo. Eso es adoración en verdad. En otra ocasión, en Hechos 20:24, Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y eso fue cuando él iba a Jerusalén y los profetas le empezaron a decir, Pablo, no vayas, te van a perseguir. Pablo, no vayas, te van a matar. El Señor muestra que te van a hacer. Él dijo, yo no estimo preciosa mi vida. Eso es adoración. Cuando tu vida está en el altar, cuando tú sabes que tu vida no te pertenece a ti mismo, sino que le pertenece a Él, que Él es digno de que tú y yo podamos pasar por cualquier cosa con tal de hacer su voluntad. Eso es adorar en verdad. Eso es adorar en verdad. Volviendo a Filipenses 2, 5, 8, número 2, dice que se humilló a sí mismo Jesús. Se humilló a sí mismo. La humildad permite el fluir de la gracia de Dios. Dios resiste la soberbia o a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Entonces hay un principio espiritual, el que se humilla es exaltado. Jesús se humilló hasta lo sumo, no teniendo por qué hacerlo. Se humilló hasta lo máximo que se podía humillar. No solamente se hizo hombre, sino siendo hombre se hizo siervo. Y no solamente siendo un siervo, dice allí, ¿verdad?, que se humilló hasta tal manera que la manera como vivió Jesús en la tierra y la manera como murió como un pecador cualquiera, siendo el Dios santo, santo, santo. Este mismo sentir es el que debe haber en cada adorador. No puede haber un adorador con orgullo en su corazón, un adorador en verdad. A veces yo veo, ¿verdad?, la gente que en la parte artística, oh, wow, todo el show, toda la fama. No estoy en contra de que hayan grupos excelentes y no estoy en contra de eso, me gusta, pero hablo de la actitud del corazón. Hoy día vemos siervos que te dicen, oh, los invitas a ministrar, dice, es tanto. No digo que no sea necesario, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es cómo muchas veces ya se confunde, ya no sabes si son adoradores o si son artistas. Ya no sabes si vienes a un concierto de adoración o vienes a un concierto, qué sé yo, ¿para qué? Para entretener a la gente. Dios nos llamó como adoradores y el Padre está buscando y sigue buscando adoradores.
No importa cuántas bandas Él puedan levantar, cuántos hombres o mujeres puedan cantar bonito. Dios sigue buscando gente humilde, gente sencilla, gente que esté dispuesta a rendir su corazón en el altar, gente que no tenga reservas para con Dios, que estén dispuestos a ser moldeados por Él. El Padre está buscando con desesperación una generación que se levante para hacer su voluntad. El Padre no está buscando gente tras una fama o tras un reconocimiento. El Padre está buscando gente que le adore, gente que le adore. Yo no sé si cuando el Padre busque adoradores en esta iglesia, a cuántos encontrará. ¿A cuántos encontrará? Te encontrará a ti, mi amado hermano. Te encontrará a ti, mi amada hermana. Le podrás decir al Señor: Señor, estás buscando adoradores, heme aquí, yo estoy dispuesto. Aunque me dé miedo lo que pueda venir, estoy confiada porque tú me llevas de la mano. Tú estás buscándome, yo quiero que me encuentres. ¿Te encontrará a ti? El domingo pasado ministraba una hija espiritual que ministra la alabanza junto conmigo, y ella estaba ministrándole a la iglesia, y dice que ella encontró un video de una salmista y ella se puso a verlo y le impactó mucho, y ella lo quiso compartir con la iglesia. Y la hermana, yo no he visto el video, pero ella contó que la hermana decía que cuando el Padre está buscando adoradores, o no, perdón, que el Padre le dijo a ella, ¿verdad? Estaba ella ministrando al Señor, y el Padre le dijo, después de la ministración, el Señor le dijo, por su espíritu le dijo: te busqué y no te encontré. Y dijo: Señor, ¿cómo? No, yo busqué entre mis querubines, yo busqué entre mis serafines, busqué entre los ángeles, los que me adoraban, y yo no te vi a ti. Wow. Y ella acaba de ministrar, porque la adoración es en espíritu y es en verdad. Y ella ministró esto a la iglesia, y eso trajo un quebrantamiento tan tremendo, porque decía que cuando hoy adoremos, que el Padre te pueda encontrar entre los serafines y los querubines y los ángeles que dicen: santo, 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 que te pueda encontrar a ti, que pueda encontrar tu rostro, que pueda encontrar tu corazón, que pueda escuchar tu cántico, que pueda escuchar tu vida diciendo: Señor, te adoro. Amén. Que el Señor nos pueda encontrar. En tercer lugar, Jesús se hizo obediente hasta la muerte. La obediencia trae satisfacción a Dios, al corazón del Señor. Ya hablamos acerca de eso. La obediencia es tan importante. El Señor Jesús dijo en ese mismo capítulo 4 de Juan, le dijo a sus discípulos cuando vinieron a traerle comida, Él dijo: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Mi comida es adorar a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es la comida para nosotros? No es todo. Es el sustento. Mínimo 3 veces, alguien 5, por ahí 6 veces al día, ¿verdad? pero es el sustento. ¿Cuándo nos cuesta ayunar, verdad? Nos sostiene, nos da vida, nos da salud. Sin comida no podemos vivir. Pero Jesús dijo: mi comida, lo que me alimenta, lo que me nutre, lo que me sostiene, es hacer la voluntad del Padre. ¿Podemos decir tú y yo eso? Lo que me nutre, lo que me satisface en mi corazón, es hacer la voluntad de Dios. Esa es mi comida. El Señor dijo también en Juan 5, dice: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo no busco mi voluntad, busco la voluntad del Padre. Un adorador no busca hacer su propia voluntad. Un adorador busca hacer la voluntad del Padre. Yo le hablaba a las mujeres en ese fin de semana y le decía: yo no concibo una iglesia, no concibo un siervo, una sierva de Dios que diga: bueno, voy a irme allá y voy a servir allá al Señor, a como yo quiero. Pero ya va, el Señor te mandó ahí, te dijo que era en ese lugar. Eso que estás haciendo es lo que Dios te mandó. Y se los decía porque tuve una experiencia que nos afectó mucho, y fue que había una pareja, ¿verdad?, que el Señor había traído de lejos, los había llamado, les había confirmado y confirmado que allí los quería. Estuvieron allí un año y al año decidieron irse. Cuando les preguntamos por qué se van, porque no nos gusta mucho, no nos sentimos adaptados.
Y yo le dije, ¿tú entiendes quién te llama? Porque cuando Dios te llama, no es cuestión de que te guste o no te guste. Es cuestión de que eres siervo. Y si eres siervo y Él es rey, tú solamente tienes que decir, mande Señor lo que tú digas. Pero a veces tenemos un concepto de Dios como que si Dios fuese el genio, ¿verdad? De la lámpara de Aladino, que lo frotamos con 3 oraciones y aparece Dios y está para cumplir tus deseos y mis deseos. Y a veces veo la iglesia de esa manera con Dios y se enojan con el Señor si no le responde como ellos quieren. Yo no voy más a la iglesia. ¿Por qué, hermana? Bueno, porque yo le estaba pidiendo esto al Señor y me salió otra cosa. Mis amados, no estamos aquí para que Dios cumpla nuestros caprichos ni nuestros deseos. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Estamos aquí para complacerlo a Él. Estamos aquí para hacer la voluntad de Él. En ese camino tenemos un Padre tan amoroso, tan bello, tan extraordinario, que Él va a darnos los deseos de nuestro corazón, que Él nos va a complacer. Y aún veo que es un Padre que hasta a veces hasta caprichos nos complace. Yo creo que le puedo preguntar, ¿usted alguna vez Dios le ha complacido un capricho? Y le van a levantar la mano. Hay caprichos que yo le he pedido al Señor y el Señor me los ha dado así. Yo digo, ay papá, tú sí eres tan lindo, tan bueno. Pero yo estoy bien consciente que Dios no existe para que cumpla mis caprichos. Estoy bien consciente que mi posición como sierva es solamente, Señor, lo que tú digas. Aunque me duela, aunque me cueste, aunque me muera en el intento de obedecerle, estoy consciente que para eso fui creada. Fui creada para adorarle. Fui creada para darle adoración al Padre. No de palabras, no de cántico, sino con nuestras vidas. Tú eres llamado a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y no importa cuánto te rehúses a hacerlo, estás llamado a ser un adorador en espíritu y en verdad. Y el Padre te está buscando. El Padre te está buscando. Jesús dijo, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso para mí el adorador por excelencia es Jesús. Porque Él no vivió en esta tierra un segundo para hacer su propia voluntad. Toda su vida lo hizo para complacer al Padre. Todo lo que decía era porque escuchaba al Padre decirlo. Todo lo que hizo fue porque vio al Padre hacerlo. Apareció en escena en el tiempo que Dios dijo que apareciera, no antes. Y desapareció del escenario cuando cumplió su misión. Y qué difícil es para un ministro hacer eso. Hoy vemos una generación que está tan desesperada por salir a la luz pública. Y no es el tiempo, mi hijo, te vas a estrellar. No, me voy. Porque estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad. ¿Cómo podemos servir a Dios cuando Dios no te está pidiendo que hagas eso? ¿Usted se imagina el día que lleguemos a la presencia del Señor y vayamos a dar cuenta? Porque la palabra dice que todos vamos a ir al tribunal de Cristo a dar cuentas de todo lo que hicimos. Todo. Y que el Señor diga, hijo, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, ¿sabes lo que tú me diste? Yo lo enterré, pero a mí me pareció que mejor era hacer esto y aquello, aquello. Hijo, pero yo no te pedí nada de eso. Invertiste tu tiempo, energía y dinero en cosas que yo no te pedí hacer. Jesús dijo, yo siempre hago lo que a Él le agrada. Ahora, eso pone una demanda muy fuerte para nosotros como iglesia, porque pone una demanda de buscar el rostro de Dios, de buscarlo en oración, de leer su palabra, de conocer el corazón de Dios, de buscar, Padre, cuál es tu propósito para mi vida, dónde quieres que te sirva, cómo quieres que te sirva. Y no simplemente venir un domingo hermoso, sentarnos, recibir una buena palabra, un buen mensaje, una buena alabanza, e irnos a casita y todo está bien, ya cumplí con Dios. Dios no te llamó a eso. Dios te llama a tener una relación con Él. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Hubo falsos adoradores como los hay hoy, no importa la postura.
de afuera. No quiero entrar ahorita porque está tomando bastante tiempo. Pero uno de los ejemplos que tengo aquí fue de Simón, aquel fariseo que había invitado a Jesús. Invitó a Jesús a su casa a una cena. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice que invitó a Jesús a la cena. Y después, estando allí en esa cena, viene la mujer, ¿verdad? Y es cuando empieza a enjugar los pies de Jesús con sus lágrimas y derrama su perfume. Y este hombre se molesta. Pero él fue quien invitó a Jesús a su casa. Y el Señor Jesús lo confronta, le dice: hey, yo entré aquí, no ungiste mi cabeza con aceite, no lavaste mis pies. En otras palabras, no me diste la honra que yo merezco. Pero esta mujer, ¿verdad? Y habló de la mujer. Yo veo la falsa adoración como ese Simón, gente que invita a Jesús a su casa. Puede ser su vida, puede ser su iglesia, pero que realmente no están dispuestos a honrarlo, ni están dispuestos a darle lo que Jesús merece. Mucha gente invita a Jesús a sus casas o a sus ministerios o a sus iglesias, porque la fama es la de Jesús. Jesús es el que atrae. En aquel entonces Jesús era la sensación, era el hombre que hacía milagros, era el hombre que traía una palabra con una mayor autoridad que la de los escribas y fariseos. La gente se asombraba de su doctrina, se asombraba de ver los demonios salir huyendo ante él, ¿verdad? Entonces era como, wow, era tremendo tener a Jesús en tu casa, el invitado especial. Pero él no estuvo dispuesto a darle la honra que merecía. Quizás, wow, Simón, tienes a Jesús en tu casa. Ahí sí hay muchos ministerios o muchas iglesias. Oh, wow, qué tremendo. Pero no están interesados en darle la honra al que lo merece. Me complacía en esta mañana poder ver al pastor Harold. Y no lo estoy diciendo por decirlo, pero yo podía percibir tu corazón como un corazón de un hombre que adora. Un corazón que está... Y conozco también un poquito más a la pastora Jenny, ¿verdad? Pero en tu manera de adorar, en tu manera de orar, yo podía ver un corazón que realmente quieres que Jesús sea exaltado en este lugar. En tu manera de orar, yo podía percibir en el Espíritu que realmente tú quieres que esta iglesia conozca verdaderamente a Jesús. Que ustedes no están interesados en que ustedes sean los protagonistas, que ustedes están interesados que Jesucristo sea exaltado, que Jesucristo sea honrado, que Jesucristo sea levantado, que Jesucristo sea conocido, que Él sea quien reciba toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, todo el poder, porque Él es el único digno. Él es el único digno. Él es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Él es la razón por la cual estamos aquí. No estamos aquí por otra cosa. No hay nada detrás de esto. Lo que mueve el corazón de esta gente es Jesús y hacer su voluntad. Y hacer su voluntad. Simón el fariseo invitó a Jesús, pero no quería honrarlo. No quiso honrarlo. Saúl fue otro falso adorador. La historia de Saúl es impresionante. Porque tras de su desobediencia y haber sido desechado por el mismo Dios. Yo veo la historia de Saúl, y si usted la conoce o la ha leído, o no la ha leído, yo le animo a que lo lea en el primer libro de Samuel. Después de haber sido desechado por Dios, yo no veo a un Saúl llorando porque Dios lo haya desechado. A él no le dolió tanto que Dios lo desechara por su desobediencia, sino que guardar la apariencia con Samuel. Es impresionante que le dice a Samuel: Samuel, acompáñame para que los ancianos me vean contigo. En otras palabras, que si ellos me ven con el profeta, entonces yo estoy bien. Y así hay gente que se rodean de gente de Dios como para decir: wow, si anda con fulano, si anda con fulana, está bien. Pero a él no le interesó que Dios lo hubiese desechado por su desobediencia. Nunca había un Saúl arrepentido diciéndole: Señor, está bien, me desechaste, lo merezco, pero por lo menos perdóname. No me quites tu presencia. Señor, restaura mi vida. No me importa haber perdido el reino si te tengo a ti. No, yo no veo a Saúl haciendo eso. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia que no les importa, mientras tengan el favor de los hombres, no les importa no tener el favor de Dios. Yo quiero decirte que no importa cuánta gente pueda darte el reconocimiento, si el Padre no te lo da, de nada sirve. Pero yo tengo buenas noticias: el Padre te reconoce, el Padre te da reconocimiento. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos aceptos en el amado. En Jesucristo el Padre te reconoce. Eres amado, eres aceptado por Dios. Tú y yo no necesitamos buscar la gloria de los hombres, necesitamos es buscar la gloria del que está sentado en el trono, del que vive por siempre. Vamos a estar en pie.